Soy una mujer de unos 50 años que ha trabajado duro toda su vida mientras criaba a mis hijos. No tengo un trabajo cualquiera. Soy funcionaria pública. Mi profesión es ser policía. He vivido mi vida como agente con orgullo y honestidad, sin tener nada de qué avergonzarme ante nadie. Aunque no realizo hazañas extraordinarias, creo que siempre he ayudado a quienes lo necesitaban a mi alrededor, sin ignorar nunca sus dificultades. Considero que esa es mi misión como policía. Y es lo que siempre he enseñado a mis hijos, que debemos ayudar a los más desfavorecidos. Recientemente, tuve que aplicar esta filosofía de vida y profesional a alguien muy cercano a mí. Dicen que la vida es impredecible. Y vaya si lo es. La situación más increíble estaba ocurriendo justo a mi lado. Mi infancia no fue precisamente tranquila. Tengo un hermano 4 años mayor que yo y a mi madre. Ellos 3 son toda mi familia. Mi padre falleció cuando yo tenía 3 años. Dicen que él siempre había deseado tener una hija, y que se alegró inmensamente cuando nací. Me contaron que me adoraba y me quería con locura, pero, sinceramente, no recuerdo nada de él. Conozco su rostro por las fotografías, pero no tengo ningún otro recuerdo, lo cual es una pena. En el aniversario de su muerte, sus amigos y compañeros de trabajo solían venir a casa. Cada vez que me contaban cuánto me quería mi padre, deseaba poder recordar aunque fuera un poco. Sin embargo, saber que alguien me amó tanto me daba una sensación de seguridad. Mi padre también era policía. Para ser exactos, en aquella época era un agente de patrulla. Una noche, mientras estaba de servicio en un control de alcoholemia, persiguió a un coche que se negó a detenerse y se dio a la fuga. Ese mismo coche lo atropelló y le causó la muerte. Mi hermano tenía solo 7 años y yo, apenas 3. Mi madre todavía conserva el recorte de periódico que anunciaba la noticia de su muerte. En la foto del artículo, aparece mi hermano pequeño, ajeno a todo, sentado en el funeral de mi padre. A su lado está mi madre, llorando, y en sus brazos, yo, sonriendo sin entender nada. Dicen que mucha gente lloró al ver esa foto. Así fue como nos quedamos los 3 solos en el mundo. A pesar de todo, salimos adelante. Mi madre era una mujer fuerte y decidida. Trabajó sin descanso para criarnos bien a mi hermano y a mí. Crecimos bajo su protección, llamando tíos a los amigos de mi padre. Por supuesto, tanto la familia de mi padre como la de mi madre nos cuidaron con mucho cariño. Mis tíos querían que mi hermano siguiera los pasos de mi padre y se hiciera policía. Marcos creció convirtiéndose en un joven robusto, alto y bueno en los deportes. Pero mi madre se oponía rotundamente. Cuñada, cuanto más crece Marcos más se parece a mi hermano. Será un gran policía. ¿Qué dices? ¿Policía? De ninguna manera. ¿Por qué no? Si mi hermano siempre presumía de que su hijo sería policía cuando creciera. ¿Y de qué le sirvió ser policía? Si van a decir esas cosas, mejor no vuelvan por aquí. Lo siento. Cuñada. Perdona. Policía no. Si fuera abogado o fiscal todavía. Pero policía. Por encima de mi cadáver. Mi hermano, siempre obediente, fue un estudiante modélico. Estudió mucho. Fue a una buena universidad. Y finalmente se convirtió en abogado. Era, por así decirlo, el orgullo de mi madre. Yo, en cambio, era más rebelde, y no siempre la escuchaba. Y sobre todo, desde pequeña soñaba con ser policía. Por eso, discutí mucho con ella. Cuando le dije que quería entrar en la academia de policía, mi madre me dio la primera bofetada de mi vida, y llegó a decir que prefería que no fuera a la universidad. Fue entonces cuando mi hermano por primera vez se puso de mi parte. Mamá, es lo que Elena quiere hacer. Es su vida. No. ¿Quieres verme muerta? Antes de policía, prefiero que trabaje en una fábrica. La academia de policía es una locura. Mamá, tenemos que ayudar a Elena a ser feliz haciendo lo que le gusta. Papá la protegerá desde el cielo. No te preocupes y cumple su deseo. Convencida por mi hermano, mi madre me tomó las manos y, llorando, me preguntó si de verdad quería tanto ser policía. Aún así, no di mi brazo a torcer. Así, para disgusto de mi madre, ingresé en la academia de policía. Estudié con ahínco y, durante las vacaciones, trabajaba sin descanso. Aunque la academia no costaba dinero, pensé que adquirir diversas experiencias sería útil, y quería ayudar a mi madre en lo que pudiera. Se me daban bien los deportes. Sobre todo la natación. Por eso, en cuanto me aceptaron en la academia, empecé a trabajar como monitora de natación en el centro deportivo del barrio.
Ese se convirtió en mi trabajo fijo durante todas las vacaciones universitarias. A veces, el centro deportivo me llamaba incluso antes de que empezaran las vacaciones. Y al final, era casi obligatorio que empezara a trabajar al día siguiente de terminarlas. Durante las vacaciones escolares, se organizaban cursos intensivos que eran prácticamente mi responsabilidad. Como llevaba mucho tiempo allí, me llevaba bien con todos los monitores, incluido un chico de mi edad, Adrián. Era alto, guapo y tenía buen cuerpo, por lo que era muy popular entre las socias. Sin embargo, parecía un poco chulo y juerguista, así que al principio no me causó buena impresión. Simplemente, éramos conocidos. Un día, me invitó a su fiesta de cumpleaños. Fui pensando que sería una cena, pero me quedé de piedra. La fiesta era en una discoteca. Había alquilado un gran reservado y la gente que había allí me pareció una panda de macarras. Jóvenes bebiendo whisky caro como si nada. No me gustó nada el ambiente, así que me fui casi nada más llegar. Él salió detrás de mí para detenerme. Elena, ¿ya te vas? No llevas ni 10 minutos. Sinceramente, esto no va conmigo. Si hubiera sabido que la fiesta era en una discoteca, no habría venido. No es un sitio raro. Solo estamos bebiendo y pasándolo bien. Lo sé. Es que a mí no me gusta. Toma. Tu regalo. Feliz cumpleaños. Pásalo bien. Después de darle el regalo y marcharme, al día siguiente me llamó para disculparse y me invitó a comer. No había razón para rechazar una invitación, así que acepté y comimos juntos mientras charlábamos. A partir de entonces me llamaba a menudo para comer o tomar un café. Visto a la luz del día parecía un chico normal y con el que se podía hablar. Así que, sin pensarlo mucho, empecé a quedar con él. Parecía que su familia tenía dinero, porque a menudo me compraba cosas buenas. Y la verdad es que me divertía con él. Así, sin darme cuenta, nos hicimos amigos. Incluso después de terminar las vacaciones, venía a la academia a verme. Cuando me vio con el uniforme de la policía, se quedó con la boca abierta. «Guau, con eso puesto pareces otra persona. Estás impresionante. Creo que me he enamorado de ti. ¿Qué dices? ¿A qué viene eso? Estás guapísima». «No. En serio. Impresionante. Me he enamorado». Supongo que ya me había dado cuenta de que le gustaba. Y así, empezamos a salir. A mi novio, Adrián, le parecía refrescante que yo fuera una chica estudiosa que trabajaba en vacaciones y que no le gustaba mucho salir de fiesta. Así fue como nos conocimos, siendo jóvenes. En aquel momento, mi novio estudiaba en un instituto de formación profesional. Su familia era adinerada, pero como suele pasar con los niños ricos, se pasaba el día de fiesta y no estudiaba nada. Estando juntos, le llegó el momento de hacer el servicio militar. Al irse, me dijo, mi madre quería conseguirme la exención, pero me voy porque me daría vergüenza ante ti. Así que, cuando vuelva, tienes que hacerte responsable de mí. ¿Exención? ¿Pero qué dices? Estás perfectamente sano. Todo el mundo lo hace. No te quejes y ve. Cuando vuelva nos casamos. Prométemelo. Si no, no voy. Mientras mi novio estaba en el ejército, yo me gradué en la academia de policía. El día de mi graduación, todos mis tíos vinieron a felicitarme. Algunos incluso lloraron. Fue un poco embarazoso. Un grupo de policías canosos llorando al verme mientras todo el mundo nos miraba. Por suerte, para entonces mi madre ya se sentía orgullosa de mí. Cuando mis tíos vieron a mi novio, con la cabeza rapada y de permiso para la ceremonia, se echaron a reír. Recuerdo que él se quedó paralizado al ver a tantos policías de repente. Así comencé mi carrera en la policía, directamente con el rango de inspectora tras graduarme. Por supuesto, los comienzos no fueron fáciles. La realidad era muy diferente a lo que había imaginado. Mientras yo luchaba por adaptarme a mi nuevo trabajo, mi novio terminó el servicio militar y me pidió que nos casáramos de inmediato. Lo que dijo al irse no era una broma. Primero busca un trabajo. Así podré decírselo a mi madre. ¿Qué? ¿Un trabajo? Sí. Aunque sea en una pequeña fábrica. Del resto me encargo yo. Necesitas un empleo. Para que yo pueda insistirle a mi madre. Cariño, ¿no sabías que mi familia es rica? Sabía que su familia tenía dinero, pero no imaginaba hasta qué punto. Eran unos magnates inmobiliarios. El edificio del centro deportivo donde yo había trabajado durante años era propiedad de su familia. Su madre, desesperada porque su hijo no estudiaba y apenas había terminado la formación profesional,
Lo había enviado allí para que hiciera algo, sin imaginar que allí me conocería a mí. Y yo, sin saber nada, le llevaba pollos fritos en las visitas al cuartel, pensando que lo estaba cuidando. Al principio, su familia se opuso. Siendo tan ricos, su madre ya tenía en mente una candidata de una familia de similar estatus. Pero mi novio insistió en que, si no era conmigo, no se casaba con nadie. Yo también me sorprendí al saber lo inmensamente rica que era su familia, y dudé si debía casarme. La diferencia era abismal. Además, yo era funcionaria pública. Entonces, mi novio me lanzó un chantaje emocional. Si no te casas conmigo, voy a volver a mi vida de antes. Beberé y saldré de fiesta todos los días. ¿Quieres verme así? Lo hago por ti. La diferencia entre nosotros es demasiado grande. Si lo haces por mí, cásate conmigo ya. Si me dejas, me voy a descontrolar. Ya sabes cómo vivía antes, ¿no? No, no lo sabes. Hazte responsable. Más tarde me enteré de que también había chantajeado a sus padres de la misma manera. Al final, nos casamos. Mi futura suegra cedió ante la terquedad de su hijo y, por suerte, a mi futuro suegro yo le caí bien. La riqueza de su familia era asombrosa. Mi suegro pagó todos los gastos de nuestra boda sin escatimar. Nos regaló un piso estupendo en un buen barrio. Nuestro viaje de novios fue a un lugar de ensueño, sin preocuparnos por el dinero, todo gracias a él. A pesar de todo, no me sentí intimidada al casarme, porque estaba orgullosa de ser policía. Afortunadamente, mi suegro también valoraba mi condición de funcionaria. Además, mi hermano era abogado. Agradecía la ayuda económica, pero no creía que eso fuera motivo para sentirme inferior. Mi suegro también nos respetaba. En la reunión familiar para formalizar el compromiso, le dijo a mi madre: he oído hablar de su marido. Tuvieron un padre admirable. Y usted, sola, ha criado a sus hijos de una manera excepcional. Mi más sincera enhorabuena. Consuegra. No es para tanto. Le agradezco sus palabras. Por suerte, para alguien de la edad de mi suegro, ser policía todavía tenía cierto prestigio. Mi suegra, sin embargo, pensaba de forma muy diferente. Era la típica esposa de rico, altiva y arrogante. Y yo no le gustaba. Tenía un carácter muy fuerte, y tendía a menospreciar a cualquiera que considerara inferior. Pero tanto mi madre como yo teníamos un carácter igualmente fuerte. Durante los preparativos de la boda, mi suegra, molesta, empezó a criticarlo todo, a menospreciarme, y a hacerme la vida imposible. Fue entonces cuando mi madre le dijo: consuegra, si tampoco le gusta a mi hija, cancelemos la boda. Será lo mejor. ¿Cómo se atreve a decir eso solo porque he hecho un pequeño comentario? Esto es inaudito. ¿Acaso es aceptable menospreciar a la hija de otra persona? ¿Qué dice? A mi hija la he criado con todo el cariño del mundo. Es una mujer valiosa que va a hacer grandes cosas en la policía. No voy a permitir que la traten así. No podría mirar a la cara a su padre. Cancelemos esta boda. Yo también monté un escándalo y le dije a mi entonces prometido: no me caso contigo. ¿Crees que lo hago por el dinero de tu familia? ¡Qué ridículo! Mi marido, asustado, le dijo a su madre: ¿quieres verme muerto? Me voy de casa y rompo lazos con vosotros. Así que, en realidad, mi suegra se andaba con cuidado conmigo y con mi familia. No sé qué pensaría en su interior, pero sabía que si nos provocaba, se armaría un gran lío. Así que se contenía. Digamos que, aunque no teníamos dinero, vivíamos con orgullo. Nada más casarnos, obligué a mi marido a estudiar y a matricularse en la universidad para terminar una carrera. En cuanto se graduó, le conseguí un trabajo en una empresa decente, aunque pequeña. Mi suegro se alegró muchísimo. Dijo que yo había logrado lo que ellos no habían podido por mucho que lo intentaran. Y hasta me regaló un coche nuevo. Por supuesto, mi suegra también acabó reconociendo mi valía por ello. Después de casarme, seguí trabajando duro en la policía. Mi suegro me decía que podía dejarlo cuando quisiera, pero si lo hacía, me sentiría avergonzada ante mi madre, que se había opuesto, y ante mi padre en el cielo. Así que, durante los primeros años de matrimonio, me dediqué en cuerpo y alma a mi trabajo. Mi marido tiene un hermano menor, David, con bastante diferencia de edad. Al igual que mi marido, era un chico inmaduro al que le gustaba la fiesta. La aversión a los estudios parecía ser un rasgo familiar, pero mientras mi marido, después de conocerme, hizo el servicio militar y terminó la universidad,
Su hermano era aún peor. No mostraba el más mínimo interés en estudiar. Y lo mismo con el servicio militar. De hecho, mi suegra decía que se aseguraría de que su segundo hijo obtuviera la exención. Pero yo no podía permitirlo. Suegra, si hace algo así, no podré quedarme de brazos cruzados. Sabe que soy policía. ¿Qué he hecho yo? Es solo una forma de hablar. ¿Crees que no sé que eres policía? Exacto. Su hijo es un joven sano. Y debe servir al país si lo llaman. Vivamos haciendo lo correcto. Al final, mi suegra, cohibida por mi presencia, no tuvo más remedio que dejar que mi cuñado hiciera el servicio militar como cualquier otro. Era lo correcto. Sin embargo, a mi cuñado no le caí bien por eso. De hecho, me odiaba. Decía que por culpa de su cuñada no había podido librarse del ejército. Me saludaba de mala gana y me miraba con desprecio. Era un maleducado. Uno esperaría que después del servicio militar madurara un poco. Pero siguió gastando dinero y sin hacer nada. Y entonces, se casó. Fue justo después de que yo tuviera a mi primer hijo. Mi suegra había estado buscando una candidata para él y de repente anunció la boda. Mi marido me dijo, parece que mi madre quiere desquitarse de la decepción que se llevó conmigo. Está emocionadísima por tener una nuera rica. Pero si es prácticamente un nini, ¿qué va a hacer? La chica con la que se casa tiene una gran empresa. Ya le ha dado un trabajo allí. Mi cuñada, Sofía, era hija de una familia muy adinerada. Era increíblemente guapa, y había estudiado violín en la universidad. A mis ojos, parecía una princesa. Tenía la piel blanca, una sonrisa dulce, era educada y amable. Se notaba que había crecido rodeada de amor en una familia rica. Además, era muy cariñosa. En cuanto me vio, me abrazó sonriendo. Tú debes de ser mi cuñada. He oído hablar mucho de ti. Qué increíble que seas policía. Por favor, enséñame mucho. No es para tanto. Encantada de conocerte. Trátame bien, cuñada. Lo haré lo mejor que pueda. Sonreía de una manera que enamoraría a cualquiera. Sinceramente, era demasiado para mi cuñado. Mi suegra se había esforzado mucho para conseguirla como nuera. Tuvieron una boda espectacular. Ese día, mi suegra rebosaba felicidad. No paraba de alabar a Sofía. Mi segunda nuera ha sido educada con esmero. Se nota que viene de una buena familia. Es tan correcta y formal. Y los regalos de boda. ¿Qué clase? Es diferente. Claro, suegra. A diferencia de su primera nuera. Esta vez estará contentísima, ¿verdad? Me limité a decir eso. Mi suegra me lanzó una mirada de reproche. ¿Pero qué podía hacer? Era la verdad. Los modestos regalos que yo aporté en mi boda no debieron satisfacerla en absoluto. Sofía era diferente a mí en todos los aspectos. La pareja de recién casados parecía vivir felizmente. Después de la boda, mi cuñado, David, por fin tenía un trabajo al que ir. Además, Sofía era una persona dulce y alegre. Mi suegra la adoraba, y mi suegro también estaba encantado con ella. Sofía se portaba muy bien conmigo. Me llamaba para saber cómo estaba y se acordaba de mi cumpleaños. Me sentía aliviada. Aunque yo era la cuñada mayor, siempre estaba ocupada con el trabajo, y no podía atender mucho a mis suegros. Así que agradecía que Sofía ocupara ese lugar. Además, era estupendo que mi cuñado, que no hacía nada, por fin trabajara en la empresa de su suegro. Así, vivimos en una relativa calma. Tuvimos hijos más o menos al mismo tiempo. Mi segundo hijo y el primero de Sofía nacieron el mismo año, lo que nos unió aún más. Pero un día, las llamadas de Sofía se hicieron menos frecuentes. Preocupada, la llamé yo, y su voz, siempre alegre, sonaba apagada. Lo siento, cuñada. Últimamente he estado muy liada. ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? Cuñada, ¿qué voy a hacer? Sofía estaba llorando. Me contó que, de repente, el negocio de su padre estaba pasando por graves dificultades. Estaban al borde de la quiebra. No podía creerlo. La empresa de su familia no era una pequeña compañía, sino una gran empresa de nivel medio con casi 1000 empleados. Que una empresa así estuviera al borde de la quiebra de la noche a la mañana. Algo no cuadraba. Le pedí a mi marido que investigara. Y la realidad era mucho peor de lo que imaginaba. Fue entonces cuando descubrí lo aterrador que puede ser el mundo de los negocios. Una empresa que había sido tan próspera podía derrumbarse de la noche a la mañana. Como en una pesadilla, las dos fábricas que funcionaban día y noche se detuvieron, y los empleados no habían cobrado sus salarios. El padre de Sofía estaba desesperado.
buscando dinero por todas partes. Cuando fui a verla, estaba destrozada. No podía quedarme de brazos cruzados. Así que convencí a mi suegro. Suegro, al fin y al cabo son familia política. ¿No cree que deberíamos ayudarles? La familia está para apoyarse en los momentos difíciles. Lo sé. Pero esta vez el problema es muy grande. Me preocupa que el dinero que invierta se pierda también. Esta quiebra no es por una mala gestión. Yo investigaré otras cosas, pero por favor, piénselo. La verdadera ayuda es la que se ofrece en los peores momentos. Mi suegro era una persona muy meticulosa. Más que dejarse llevar por los sentimientos, dudaba en ayudar a sus consuegros por razones prácticas. Mi suegra, en cambio, estaba furiosa. No me lo puedo creer. Qué mala suerte la mía. Creía que había conseguido una nuera rica, pero no ha servido de nada. Me han engañado. Parecía mucho, pero no era nada. Suegra, no diga eso. Los negocios a veces van bien y otras mal. No sabes de lo que hablas. Si hubieran hecho las cosas bien, no se habrían hundido de repente. Qué rabia. Tanto presumir de ganar dinero. Y al final son peores que tú. Lo siento. Lo siento. Suegra. Comprendía en parte la reacción de mi suegra. Al parecer, la familia de Sofía ya le había pedido dinero prestado a mi suegro en otras ocasiones. Mi suegro tenía mucho dinero en efectivo. Y en realidad, esa es una de las razones por las que las familias adineradas se emparentan. Pero nunca habían enfrentado una crisis tan grave. Y mi suegro temía perder su dinero. Mi marido y yo no sabíamos nada de negocios. Solo podíamos sugerirle a mi suegro que, dado que sus consuegros llevaban mucho tiempo en el negocio, tal vez podría ayudarles en la medida de lo posible sin arriesgar demasiado. Pero incluso eso lo decíamos con cautela. Finalmente, mi suegro tomó una decisión generosa y les dio una cantidad considerable de dinero. Sin embargo, en contra de nuestras esperanzas, la empresa de la familia de Sofía acabó quebrando. La compañía entró en concurso de acreedores. Hubo varios problemas, pero la causa principal fue que uno de sus principales clientes no les pagó una suma enorme de dinero y se declaró en quiebra. El dueño de esa empresa había desaparecido. Por suerte, gracias a la gran ayuda de mis suegros al final, el padre de Sofía pudo pagar los salarios atrasados de los empleados. También evitaron que perdieran su casa, por lo que pudieron seguir viviendo allí. Sofía estaba inmensamente agradecida a mis suegros. Sus padres también vinieron a dar las gracias en persona. Consuegro. Muchas gracias. Si no fuera por usted, habría acabado en la calle sin poder mirar a mis empleados a la cara. No olvidaré nunca este favor. No diga eso. Hay que buscar una solución. Si consigue cobrar esa deuda, las cosas mejorarán. ¿No? Sí. Estamos buscando a ese empresario. En cuanto resolvamos el problema del pago, lo primero que haré será devolverle el dinero. Muchas gracias. Los padres de Sofía, tan amables y buenos como ella, se inclinaron agradecidos. Así, la familia de Sofía tuvo un respiro. Yo pensaba que, con eso, Sofía también estaría bien, pero bajo la superficie, la desgracia estaba germinando. Mientras se resolvía el asunto de Sofía, yo estaba muy ocupada. Acababa de tener a mi segundo hijo. Después de criar al primero y tener un respiro, me quedé embarazada del segundo, y la crianza de un recién nacido me tenía agotada. Además, poco después de reincorporarme al trabajo, me ascendieron y me nombraron jefa de una pequeña comisaría, con 2 hijos, el segundo todavía un bebé, y un nuevo cargo que exigía mi máximo esfuerzo. Sentía que necesitaba ser 2 personas. Aunque mi madre me ayudaba con los niños, por mucho que fuera mi madre, teníamos ideas diferentes sobre la crianza. A menudo chocábamos. Por mucho que le pedía que no les comprara chucherías, siempre encontraba la despensa llena de caramelos y gominolas. En lugar de estudiar, la televisión siempre estaba puesta con dibujos animados. O mi hijo mayor se saltaba las clases extraescolares para ir a jugar al parque. Cuando me quejaba o mostraba mi descontento, mi madre, que también tiene su carácter, no se quedaba callada. Los niños crecen jugando. No pasa nada si se salta una clase de vez en cuando. ¿Por qué tienes tanta prisa por enseñarle inglés? Pero mamá, si ha prometido ir, tiene que ir. ¿Qué pasa si se acostumbra a saltarse las clases solo porque quiere jugar? ¿Y cuándo va a jugar si no? Los niños de hoy están muy ocupados. Tienen que jugar cuando les apetece. No con un horario. No puedo contigo. Y por favor, no compres más chucherías,
Por eso no quiere comer. Pues si no te gusta, deja a la policía y críalos tú. Me siento vigilada. Esto es peor que aguantar a una suegra. No lo hago más. Cuando se ponía así, no me quedaba más remedio que disculparme. Entonces ella, haciéndose la ofendida, me soltaba un sermón sobre no meterme en sus asuntos. Era un caos. A pesar de todo, los niños crecían sanos y felices, lo cual era un alivio. Mi marido también se esforzaba en su trabajo. Así que pensaba que, a fin de cuentas, estábamos viviendo una buena vida. Eso me daba fuerzas para seguir adelante. Como dije, Sofía también había tenido un hijo. Su bebé y mi segundo hijo se llevaban solo unos meses. Así que a menudo quedábamos los fines de semana para que jugaran juntos. Para ser exactos, era Sofía la que venía a mi casa con su hijo, y pasábamos el día juntas. Mi cuñado, David, apenas venía desde que la empresa de su suegro quebró. Pero noté que la cara de Sofía empeoraba cada vez más. David, que había empezado a trabajar en la empresa de su suegro al casarse, se quedó en el paro cuando la empresa cerró, pero en lugar de buscar otro trabajo, se pasaba el día en casa culpando a Sofía de su situación. Si tu padre hubiera llevado bien la empresa, yo no estaría así. Aún así, puedes buscar en otra parte. No te pongas así. Qué graciosa. ¿Qué voy a hacer con la experiencia de haber trabajado en una empresa en quiebra? Ya tengo un mal expediente académico. ¿Te estás burlando de mí? No, no es eso, cariño. Si buscas, seguro que encuentras algo. Claro. Tú que vienes de una buena universidad y solo sabes tocar un instrumento. Tu familia es una panda de arruinados. Sin nosotros, no tendríais ni para comer, ¿entiendes? No te pases de lista. La situación era indignante. Mi marido, enfadado, llamó a su hermano para hablar con él y regañarle, pero David no era de los que escuchan. Al final, Sofía y su familia se mudaron a vivir con mis suegros. Fue una exigencia de mi suegra. En ese momento, la familia de Sofía estaba inmersa en un proceso judicial contra el cliente que se había fugado con el dinero, y como su marido no trabajaba, Sofía dependía económicamente de mis suegros. Por eso mi suegra dijo: si vais a vivir de nosotros, haced las maletas y venid aquí. Esa casa la vamos a alquilar. Sí, suegra. ¿A su casa? Sí. ¿Te parece mal? Ninguno de los dos trabaja. ¿Por qué vais a vivir por vuestra cuenta gastando dinero a espuertas? Venid a vivir aquí para reducir gastos. ¿Entendido? Intenté disuadir a Sofía. Le dije que era mejor que dejara al niño con alguien y se pusiera a trabajar. Si ya la trataban así viviendo separados, vivir juntos sería un infierno. Pero la buena de Sofía sonrió con resignación. No te preocupes, cuñada. En realidad, mi suegra tiene razón. Mi marido gasta mucho cada mes, no puedo ser tan descarada. Iré a vivir con ellos y los cuidaré. Pero conoces el carácter de tu suegra. Una vez que te mudes, será casi imposible que os vayáis. Es mejor que trabajes. Si digo que quiero trabajar ahora, mi suegra se enfadará aún más. Además, no tengo con quién dejar al niño. Y de todas formas, lo que yo gane no alcanzaría para cubrir los gastos de mi marido. Me daba mucha pena ver a Sofía, que nunca había conocido las dificultades, y había crecido como una princesa. Y por primera vez, sentí un profundo resentimiento hacia mi suegra. Me enfadaba que en lugar de culpar a su hijo por ser un vago y un vividor, la tomara con la valiosa hija de otra familia. Así, Sofía y su familia se mudaron a casa de mis suegros. Al mudarse, Sofía me trajo varias cosas que ya no necesitaba, incluido su violín. Lo siento, cuñada, ¿podrías guardarme esto? Me da apuro llevarlo a casa de mis padres, y también a casa de mis suegros. Esto es caro, ¿verdad? Claro. Lo guardaré con mucho cuidado. Cuando hayas criado a tu hijo y tengas un respiro, ven a buscarlo. Y puedes venir a tocar cuando quieras, ¿vale? Agradecida, se fue a casa de mis suegros, y durante un tiempo no la vi. Sospechaba que mi suegra la tenía encerrada en casa, y eso me preocupaba. Yo tampoco tenía mucho tiempo para visitarla, lo que me hacía sentir peor. La comisaría donde yo trabajaba no estaba lejos de la casa de mis suegros, a unos 15 minutos en coche. Por eso le dije a Sofía: si alguna vez pasa algo, ven. Estaré allí. Pásate cuando te sientas mal y hablamos. Aunque me dijo que sí, nunca vino. Un día, tenía turno de noche. Era un periodo de vigilancia especial por un puente festivo. Así que me tocaba estar de guardia. Esa noche, recibí un mensaje de Sofía preguntándome si estaba en la comisaría. Era un poco tarde, pero me alegré y le respondí que sí.
Que viniera si podía. En cuanto envié el mensaje, Sofía entró en la comisaría. Parecía haber estado dudando fuera antes de decidirse a entrar. Su aspecto era terrible. Tenía la cara hinchada y demacrada, como si hubiera estado llorando. Al verla, supe de inmediato lo que pasaba. Era una expresión que había visto a menudo en mi trabajo. La llevé a mi despacho y la senté. Entonces me dijo: «Cuñada, ¿crees que tiene sentido seguir viviendo así?». Esa sola frase me partió el corazón. Su cara, su expresión y ese tono de resignación eran los signos típicos de alguien que ha sufrido violencia doméstica durante mucho tiempo. En silencio, examiné sus brazos y su cuerpo. Estaba llena de moratones. Mis sospechas eran ciertas. En ese momento, alguien preguntó por mí fuera. Salí, extrañada, y me encontré con una visita inesperada. Mi suegra entró en la comisaría con 2 abogados, buscando a Sofía. Los llevé al despacho donde estábamos. Al ver a Sofía, mi suegra le espetó: «¿Vas a montar un escándalo por un par de bofetadas? Estas cosas no se hacen en familia. Necesitas una buena paliza para entrar en razón». «¿Qué acaba de decir? ¿Un par de bofetadas?». En ese instante, la rabia me consumió. ¿Cómo podía una persona ser tan cruel? Tomé la mano de Sofía y le dije en voz baja: «Sofía, hoy voy a terminar con esto». Mi suegra parecía fuera de sí. Gritaba e insultaba a Sofía sin control. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué no pones un anuncio para que todo el mundo se entere? ¿Qué haces aquí? En la comisaría de tu cuñada. Levántate ahora mismo. Aquí no puede comportarse así. Sofía es ahora una víctima bajo mi protección. ¿Víctima? ¿Qué víctima? Eso no se aplica a la familia. Levántate, te digo. Estos 2 son abogados. Como no te vayas ahora mismo. Decidí que tenía que proteger a Sofía. Miré fijamente a los 2 abogados que flanqueaban a mi suegra y le dije: «¿Ha traído a 2 abogados para amenazar a una víctima? ¿Y encima en una comisaría? No, no es eso. Ha habido un malentendido». Mi tono severo hizo que cambiaran de actitud. Cuando los abogados intentaron intervenir, fui aún más contundente. «Ustedes son abogados, así que entienden la situación, ¿verdad? Acaban de oír a esta señora admitir, delante de un agente de policía en activo, que solo le dio un par de bofetadas. Lo han oído claramente, ¿cierto? Bueno, eso. Considero esto una confesión de agresión y procederé con el caso. Si mienten más tarde, tendrán serios problemas». «¿Qué? ¿Agresión?». Era solo una forma de hablar. Salgan de aquí ahora mismo. Tengo que proteger a la víctima. Mientras yo hablaba, mi suegra montaba en cólera. Sofía solo agachaba la cabeza y temblaba. Entonces, uno de los abogados intervino, con una desfachatez increíble. «Somos los abogados de la señora Sofía. No hemos venido a denunciar, sino a recogerla. Debe de haber un error. No intente engañarme. Esta señora acaba de manifestar su deseo de presentar una denuncia penal y ha expresado su intención de contratar a su propio abogado. ¿Verdad, Sofía?». Sofía asintió ante mis palabras firmes. «Además, ¿qué clase de locura es que la víctima contrate al abogado del agresor? ¿Y usted se hace llamar abogado?». Tras mis palabras, los abogados no supieron qué decir. Eché a mi suegra y a esos supuestos abogados, y con calma, le pregunté a Sofía qué había pasado. Lo que me contó fue espeluznante. Desde que se mudó a casa de sus suegros, mi suegra la sometía a un maltrato constante. Y Sofía lo soportaba. Pero el verdadero problema era su marido. Mi irresponsable cuñado. Ese hombre, en el paro, salía de fiesta todos los días y, desde hacía un tiempo, volvía a casa oliendo a perfume de mujer y con manchas de pintalabios. Al principio, Sofía intentó negarlo. Pero una noche revisó el móvil de su marido y confirmó sus sospechas de infidelidad. Cuando le pidió explicaciones, el muy sinvergüenza se puso a la defensiva. «Sí, he salido por ahí». «¿Y qué? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso?». Sofía, llorando de rabia, le dijo que quería terminar la relación. Fue entonces cuando mi suegra intervino. «¿Divorcio? Ni hablar. Con todo el dinero que nuestra familia ha invertido en la tuya, ¿ahora quieres divorciarte? Aguanta y punto». «Suegra, ¿cómo voy a aguantar sabiendo que me engaña con otra mujer? Los hombres son así. Ya se le pasará. Además, podrías haberte esforzado más. Si tu empresa no hubiera quebrado, esto no habría pasado». Con eso,
Sofía sufrió muchísimo. Discutía con su marido casi a diario. Recibía las reprimendas de su suegra y lloraba constantemente. Un día, incluso recibió una llamada de la supuesta amante de su marido. Una mujer sin escrúpulos que le dijo cosas como: «Tu marido está conmigo ahora. Deja de arrastrarte y déjale en paz». Incapaz de soportarlo más, Sofía dijo que se iba de casa y que quería el divorcio. En ese momento, mi suegra le dio una bofetada. «Atrévete a irte. En cuanto pongas un pie fuera, exigiré que nos devuelvan todo el dinero que le dimos a tu familia. Tus padres se quedarán en la calle». «¿Qué? ¿Cómo puede decir eso? ¿Crees que no soy capaz? Echaré a tus padres a la calle. Y si quieres acabar en la calle con ellos, hazlo». Al oír eso, Sofía se derrumbó. Para colmo, mi suegra la amenazó con no dejarle ver más a su hijo, y eso la sumió en la desesperación. Así que aguantó. Después de eso, su marido apenas aparecía por casa y se dedicaba a gastar dinero sin control. Cada vez que eso ocurría, mi suegra no solo insultaba a Sofía, sino que también la golpeaba y le tiraba del pelo. Al principio eran insultos, que escalaban hasta una bofetada cuando perdía los estribos. Pero la frecuencia y la violencia fueron en aumento. Y esa noche, mientras Sofía dormía llorando después de acostar a su hijo, mi suegra, enfurecida por alguna razón, entró en su habitación, montó un escándalo y la golpeó. Temiendo por su vida, Sofía huyó con lo puesto y su móvil. No tenía a dónde ir. «Cuñada, ¿qué hago? ¿Qué pasará si echan a mis padres a la calle?» «Tranquila. Confía en mí. Tenías que habérmelo contado antes». Ver a Sofía llorar desconsoladamente me dejó sin palabras. Sentía una profunda vergüenza. Siendo policía, no me había dado cuenta del infierno que estaba viviendo un miembro de mi propia familia. Llamé inmediatamente a mi hermano, Marcos. Al escuchar la historia, vino corriendo. Al ver a Sofía, se quedó horrorizado. Lo de echar a sus padres a la calle es una amenaza vacía. No pueden exigir el dinero de vuelta de inmediato, así que tranquila. «Marcos, te lo encargo. No te preocupes. Primero, tenemos que ir al hospital a por un parte de lesiones. Y luego, tramita la denuncia». En cuanto Marcos se llevó a Sofía al hospital, inicié el proceso de denuncia penal. Esa noche, cuando le conté todo a mi marido, asintió en silencio. «Al seguir con esto, podrías enemistarte con tus padres. ¿Estás segura? ¿Es eso lo importante ahora? Mis padres han destrozado a una persona inocente. Haz lo que tengas que hacer. No me importa». Sofía se quedó en nuestra casa. Era importante que curara sus heridas físicas y, sobre todo, las emocionales. Al día siguiente, fui con varios agentes a casa de mis suegros. Fui a entregarle a mi suegra la citación policial en persona. Normalmente se envía por correo, pero dada nuestra relación, decidí hacerlo yo misma. «Suegra, venga a declarar. Diga la verdad. Y acepte las consecuencias. Es lo mejor». «¿Qué? ¿Te has vuelto loca? ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu suegra? ¿Aceptar las consecuencias?» Mi suegra, fuera de sí, y como era de esperar de alguien que recurre a la violencia, intentó abofetearme. La detuve en el acto. «Queda detenida por atentado a la autoridad y obstrucción a la justicia». «¿Qué? Suéltame. Suéltame ahora mismo. Te vas a arrepentir de esto». Ya me esperaba una reacción así, por eso fui acompañada de otros agentes. La casa de mis suegros se convirtió en un caos. Mi cuñado y mi suegro vinieron corriendo a la comisaría. Mi suegro, al ver la situación, se quedó horrorizado. Dijo que no sabía nada de lo que había pasado. «Suegro, ¿de verdad cree que eso es posible? ¿No se dio cuenta del estado en que ha estado Sofía durante meses? La estaban chantajeando con el dinero que le prestaron». «¿Prestar? ¿Qué dices? Yo invertí en el negocio de mis consuegros. Ahora mismo están preparando la reestructuración de la empresa con ese dinero». Pues su mujer no decía lo mismo. Decía que iba a echar a los padres de Sofía a la calle y a quitarle a su hijo. «Mire estas fotos. No puede ser. Estamos a punto de atrapar al tipo que les estafó. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Una infidelidad? ¿Mi hijo David ha tenido una aventura?» Mi suegro estaba aún más atónito. Realmente no sabía nada de lo que había hecho mi suegra. Era comprensible, la casa era grande y, según me contó Sofía, los días que mi suegra la agredía, la encerraba en su habitación. Mi suegro, al no ver a Sofía,
Pensaba que se había acostado temprano para cuidar del niño. Además, con la mala situación de su familia, supuso que estaría deprimida y prefirió no molestarla. Él también había estado muy ocupado gestionando la inversión en el negocio de sus consuegros. Al ver a su madre detenida, mi cuñado también vino a la comisaría y se enfrentó a ella. Mamá, ¿cómo has podido hacer esto? ¿Por qué has llegado a este extremo? ¿Cómo voy a mirar a la cara a esta gente ahora? Es todo un malentendido. Solo estaba enfadada. No es para tanto. No es algo que se pueda pasar por alto. Hay pruebas de todo. Mi suegra, quizás porque se trataba de su hijo mayor, no se atrevió a mirarlo a la cara. Ese día, tras una breve declaración, fue puesta en libertad, pero los mismos abogados que la habían acompañado tan arrogantemente a mi comisaría se volvieron en su contra y le notificaron una demanda de divorcio. Mi suegro, incapaz de soportarlo más, había iniciado el proceso. Mi cuñado fue arrastrado a casa por mi suegro, agarrado por el cuello. Mi marido también fue. Según me contaron, ese día mi cuñado recibió una paliza de su padre y su hermano que casi lo mata. Después, mi suegro vino a nuestra casa, tomó la mano de Sofía y le pidió perdón. Luego se dirigió a mí. Te dejo este asunto en tus manos, hija. Haz lo que consideres necesario. Lo entenderé todo. Gracias por sus palabras. Me encargaré de todo. Mi hermano Marcos se convirtió en el abogado de Sofía e inició inmediatamente la demanda de divorcio. Así, Sofía finalmente pudo escapar de esa familia, y yo pude hacer mi trabajo. El divorcio de Sofía transcurrió sin problemas. Afortunadamente, ella había sido muy precavida y había grabado todas las agresiones y amenazas de su suegra, así como las llamadas y mensajes de la amante de su marido. Le había dicho una vez: si pasa algo, grábalo o guarda los mensajes como prueba. Es lo más importante. Sofía recordó mi consejo y lo guardó todo por si acaso. El caso de Sofía estuvo a punto de salir en la televisión. La empresa de su padre era bastante conocida en la región, y su quiebra y recuperación ya eran noticia. Que la hija de esa familia hubiera sufrido malos tratos en casa de una familia adinerada y hubiera presentado una denuncia penal era un bombón para los periodistas. Vinieron al juzgado y a casa, intentando escribir artículos, pero por suerte mi suegro movió hilos y evitó que saliera en los medios. Sofía tampoco lo quería, principalmente porque no quería que sus padres sufrieran conociendo todos los detalles. Aún así, cuando se enteraron, se llevaron un disgusto tremendo. ¿Qué padres no lo harían? Ver a toda la familia de Sofía sumida en lágrimas me rompió el corazón. Se iniciaron simultáneamente procesos penales y civiles. Mi suegro se disculpó sinceramente con Sofía y sus padres, y prometió compensarlos como ellos desearan. Y así lo hizo, llegando a un acuerdo y pagando todo lo que Sofía pidió. Ella, sin embargo, no fue codiciosa y se conformó con lo justo para poder criar a su hijo. Si hubiera sido yo, habría sido mucho más implacable. No sé si llamarla buena o ingenua. Lo mejor de todo fue que el negocio de sus consuegros se recuperó. Después de entrar en concurso de acreedores, lograron salvar la empresa milagrosamente. El tipo que se había fugado con el dinero fue capturado escondido en un pueblo. Y por suerte, se pudo recuperar el dinero que había robado. La policía se esforzó mucho en su captura, y los padres de Sofía me lo agradecieron enormemente. ¿Cómo podremos pagarle este favor? Ha salvado a nuestra hija y ha atrapado al ladrón. Muchas gracias. Es el trabajo de la policía. Yo solo buscaba a un fugitivo. No tienen por qué agradecérmelo. Me han dicho que se tomó días libres para buscarlo por todas partes. Le estaremos eternamente agradecidos. Muchas gracias, cuñada. No. Ahora te llamaré hermana. Te cuidaré toda mi vida. Gracias. El divorcio de Sofía se resolvió favorablemente. Recibió una generosa pensión compensatoria y de alimentos, y obtuvo la custodia total de su hijo. La disposición de mi suegro a aceptar todas sus condiciones ayudó a que el proceso fuera rápido y fluido. Mi suegra fue expulsada de casa. Mi suegro la echó en cuanto inició la demanda de divorcio. Por supuesto, ella no se fue sin más. Contrató a un abogado, exigió la mitad del patrimonio y se negó a divorciarse. Pero mi suegro ya lo tenía todo pensado. Además de buenos abogados, también contaba con asesores fiscales. Antes de que comenzara el proceso de divorcio, mi suegro liquidó sus propiedades y bienes, y los donó a mi marido, a nuestros hijos y al hijo de Sofía. Todo. Así que, por mucho que mi suegra reclamara, no había nada que repartir.
Lo más irónico y satisfactorio fue que mi suegro puso la casa familiar a mi nombre. En esa situación, mi suegra no podía reclamar ni un céntimo. Protestó diciendo que era ilegal, pero no sirvió de nada. Ya estaba todo donado. Desesperada, pidió al menos la mitad de la casa donde había vivido. Fue entonces cuando intervine. La propietaria de esa casa soy yo, y le aseguro que no le daré ni una ventana. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? Es imposible. ¿Sabes cuántos años he vivido ahí? Unos 30. ¿Verdad? Eso no cambia nada. Y ni se le ocurra acercarse a mi casa. Si monta un escándalo, acabará entre rejas. Ya conoce mi carácter. Como eso no le interesaba, no volvió a aparecer. Así, mi ex-suegra fue expulsada de casa sin nada. También eché a mi cuñado. Ahora la casa era mía. Le doy una semana para que se vaya. Búsquese la vida. Tiene salud de sobra. Deje de pasarse el día tirado en la cama. ¿Y qué se supone que haga? Si me echas, me moriré de hambre. Pues si no quiere morirse de hambre, busque un trabajo. Como todo el mundo. Ya tiene un hijo. Es hora de que se comporte como un padre. Mi suegro me dijo que había hecho bien. Se arrepentía de haber sido demasiado protector con él. Por supuesto, no íbamos a dejar a mi ex-suegra y a mi cuñado en la calle. Mi marido les consiguió un pequeño apartamento en las afueras, y le pasa una pequeña cantidad a mi ex-suegra para sus gastos. Mamá, por favor, madura de una vez. Y no te daré ni un céntimo más de lo que te doy cada mes, así que adminístralo bien. Y no le des nada a mi hermano. ¿Cómo voy a vivir con esto? Mamá. Hay gente que vive con mucho menos. Es más que suficiente para ti sola. ¿Y hasta cuándo vas a seguir protegiendo a tu hijo? Yo no lo protejo. Pobrecillo, después de que tu padre lo echara. Mamá. Por protegerlo tanto hemos llegado a esto. ¿Quieres que nos hundamos todos? Dile que se ponga a trabajar. Tiene que espabilar. Desde entonces, parece que mi cuñado ha entrado en razón. Ahora trabaja como repartidor y se gana la vida. Mi marido dice que quiere ver cómo evoluciona. Él ha dejado su trabajo en la empresa, y ahora se encarga de gestionar los edificios de mi suegro. Está adaptándose a su nuevo trabajo, y está mucho más ocupado que antes. Sofía está mucho más tranquila desde el divorcio. Hace poco vino a recoger su violín. Abrió una pequeña academia de música para criar a su hijo por sí misma. Y parece que le va muy bien. Está llena de energía y vitalidad. Quedamos a menudo para que los niños jueguen juntos y comemos en familia. La familia de Sofía también se ha recuperado y su negocio vuelve a ser estable. Pronto me mudaré a la casa de mis suegros. Mi suegro está solo en esa casa tan grande. Y creo que sería un lugar estupendo para criar a los niños. Con ese gran jardín. Cuando se lo dije, mi suegro respondió: entonces yo también tengo que vivir ahí, claro. Por supuesto, suegro. Me reí a carcajadas y le dije que a partir de ahora viviríamos todos juntos y felices. A pesar de las heridas, creo que todo este proceso ha servido para que nuestra familia encuentre su lugar. Pienso seguir viviendo con esfuerzo y felicidad, protegiendo esta valiosa paz y a mi familia. Les pido que me deseen lo mejor para el futuro. Gracias. Y les deseo a todos ustedes mucha salud y felicidad.